Muy buenas noches, estamos arrancando ya mismo 11 en punto, quizás nos vaya a coordinarnos, pero hoy vamos a estar conversando con un gran amigo de la casa, pero que lo va a hacer desde su cuenta oficial, que es justamente Ciudadano Austral. ¿Cómo está, querido licenciado Barrientos? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás, Horacio? Mucho gusto y un saludo grande para ti en tu cumpleaños también. Se dice, a unos días de cumpleaños seguimos trabajando y vos lo sabés más que nadie que nosotros no descansamos nunca. Yo tuve la oportunidad para los que no, por ahí, especialmente esto va para los argentinos que por ahí no conozcan a Ciudadano Austral. Ciudadano Austral viene a ser como unas, para que se entienda, para no tener que explicar qué es lo que es un think tank, o un tanque de pensamiento o una fundación, vendría a ser como fundación libre en Chile. Digamos, gente que trabaja intelectualmente, que está comprometida en términos políticos, pero no desde la visión partidaria, sino desde la visión de construir una sociedad más ordenada, entendiendo que los primeros cambios se deben dar primero en lo cultural. Entonces, son todos profesionales los que trabajan en Ciudadano Austral, son todas personas comprometidas con las ideas de libertad, son personas que se han dedicado a formarse y a formar nuevas generaciones. De hecho, yo los conocí justamente en un intercambio cuando tuve la oportunidad de estar becado en Chile y Claro. realmente han sido gratas experiencias. Y de paso les mando un saludo enorme a nuestro querido amigo en común que es Sebastián Espíndola, que Sí, un claro. grande de verdad, en todo sentido es grande, en cuanto Sí. que creo que tiene la misma altura que yo, creo. Bueno, tú estuviste hace un tiempo atrás también en las elecciones en Chile, estuvimos, bueno, celebrando que no había ganado el comunismo. Exactamente, estuvimos en el hotel, tengo las fotos del hotel de aquel día en el búnker, así que fue un momento interesante. Y bueno, hoy vamos a estar conversando y vamos a dejar justamente este video para luego poder ir extrayendo fragmentos a futuros de los análisis que se hagan, porque qué mejor que conversar con alguien que es especialista en el análisis político de lo que está sucediendo en Chile. Y vamos a tomar Sí, esa anécdota, ese punto de partida de cuando estuvimos en el búnker con Piñera, estuvimos ahí, digamos, a metros nomás, exactamente. parecía, al menos para lo que vemos las políticas chilenas afuera, que venían aires de cambio. Parecía que venía una renovación republicana, una renovación en cuanto a las libertades, donde se empezaban a quitarse ese germen proto-socialista, ese germen populista de Bachelet, y sin embargo, como diría Macri, acá pasaron cosas. ¿Qué pasó realmente en Chile desde la asunción de Piñera, que parecía que Chile se vio al volver a ordenar, hasta los desmanes que hemos tenido? ¿Qué pasó en este periodo de tiempo? Sí, bueno, Horacio, la pregunta que haces es bastante compleja en el sentido de poder abordarla en toda la dimensión en este corto live de lo que implica. Bien entendemos, agradecerte desde ya esta entrevista a Fundación Libre, a Agustín Laje, a ustedes, a ti, Horacio, por la invitación. Para mí es un honor estar compartiendo con ustedes, conversando. Espero en algún momento podamos volver a viajar y estar allá en Córdoba, en Argentina, y también ustedes venir para acá y compartir mejor las experiencias y así comparar mejor para proponer ideas necesarias para nuestra sociedad, ¿no? Y para mejorarla. Eh, una de las cosas interesantes que ocurre, y claro, había un clima de optimismo bastante importante porque generalmente los seres humanos en la modernidad hemos entendido como que la política está dada por los procesos electorales. Partiendo de esa premisa, que a mi juicio es incorrecta, solemos pensar de que un determinado clima electoral va a determinar el desarrollo de un proceso político. Sin embargo, los procesos electorales tienden a ser, por lo que hemos estado viendo últimamente, sobre todo, los procesos electorales tienden a ser vaivenes, explosiones o apariciones de ciertas cosas que se van dando en un proceso más largo dentro de lo que significa lo que es la batalla política. Y en ese sentido, claro, hubo cosas que en el aspecto político formal de lo que significa una elección en una democracia liberal, donde, por ejemplo, en Chile no vota más del 40% del padrón electoral, tenemos una baja participación, creo que si no me equivoco bien, puede cerca del 28% del padrón electoral que votó. Entonces,
entendemos como que una victoria electoral, solemos entender como que una victoria electoral determina el proceso político, pero en realidad no es así. Hay otras circunstancias que determinan el proceso político, como por ejemplo, qué pasa con todas esas personas que no votan. Las personas que no votan también manifiestan una posición política al no hacerlo. Y sin embargo, tampoco podemos indagar mucho más allá en lo que significa esta valoración sobre lo que es lo político. Entonces, ¿qué ocurrió? En el gobierno anterior de Michelle Bachelet hubo muchas cosas que se hicieron mal, tanto reformas tributarias, reformas bastante ideológicas respecto al tema del matrimonio y varias cosas más, por lo cual llevó a que las personas estén cansadas de esto que es como la mala gestión, ¿no? Y ante eso, eh, las personas optaron en este banco de alternativas por la alternativa que se llamaba la alternativa viable para alcanzar el poder de parte de la oposición de su momento, que era la derecha, y se optó por elegir al presidente Sebastián Piñera. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando analizamos solamente la superficie del proceso político, que en este caso son estas apariciones o explosiones dentro del proceso político que se dan por los procesos electorales y que pueden decantar algo en un proceso político después, pero no necesariamente lo hacen, ocurre que, claro, las personas, así como dice Fran, también hubo un proceso de inmigración bastante extraño, del cual hubo un tema que la llegada de una masiva de haitianos, de venezolanos, empezaron a producir tensiones también internas en el país de por qué está pasando esto, por qué vemos tantos vendedores ambulantes, por qué hay tanta informalidad. Entonces, estas cosas empezaron a germinar de que necesitamos a alguien que lo ordene todo, o que alguien lo gestione bien. Y el que gestione bien, obviamente las personas pensaron que en un gobierno de centro derecha las cosas iban a ir por ese camino. Sin embargo, lo que está ocurriendo en Chile en la actualidad, a nuestro juicio, es que estamos viviendo un proceso político mucho más enraizado en una revolución. Pero no una revolución guerrillera, una revolución setentera, una revolución que viene con el tema de las luchas de clases. Si bien algo de eso podemos encontrar dentro del proceso político, a nuestro juicio, insurreccional, de ahí podemos meternos un poco más en detalle de eso, es que se ha subestimado el poder blando de la sociedad respecto a no necesariamente lo que es el proceso electoral. ¿A qué voy con esto? El nivel de las organizaciones civiles, eh, el nivel de ideologización dentro de las universidades, la toma ideológica dentro de las universidades, que si bien es algo que se discute muy someramente en los círculos de la élite de la derecha, no se aborda con la seriedad respectiva. El poder de los medios de comunicación es subestimado cuando en realidad los medios de comunicación son los que mantienen idiotizada en gran parte a la población respecto a todos estos temas. Y el silenciamiento a las opiniones divergentes es una tónica que se ha dado en Chile. Entonces, ¿qué llevó a eso? Que un malestar profundo y también organizado y concatenado de distintos brotes de revolucionarios, no necesariamente organizados, llevaron a que esto tenga algunas mechas, detonantes, de lo que Magdalena Mervilá, una historiadora, decía como lo del pasto seco, ¿no? Que basta un poco de sol fuerte, de radiación, para que esto germine, llevó a que este malestar tenga como confluencia en una primera aproximación de una revolución. Y una revolución molecular dentro de, si es que empezamos a ver algo de literatura, la revolución que se está dando en Chile y que estamos viendo algunos atisbos también, algo similar en otros países, no es algo que sea, y en esto difiero de algunos analistas, no es algo que sea modelo Chile como para todo el mundo, ¿no? Sin embargo, hay cosas simbólicas que Chile representa para el progresismo acérrimo, representa el Norcorea del liderazgo. Para mí no, absolutamente no, y podemos decir muchas cosas respecto a ello, ¿por qué no? Sin embargo,
dentro del modelo de crisis civilizacional de Occidente, y en esto ya podemos compartir cosas, es que el derrotar lo que significa el capitalismo o el modelo neoliberal, como le llaman, ocurre que hay confluencias también con Estados Unidos, con Francia, con Reino Unido, con Chile. Entonces, estas cosas son las que se van conectando y van mostrando este descontento. Podemos empezar a indagar sobre distintas detonantes que han podido generar, como por ejemplo las colusiones empresariales, este capitalismo que se da en todos los países y que es muy difícil de regular. También es uno de los detonantes de este listado de cosas que podemos ir diciendo que son como antecedentes para generar una revolución. Ahí sobre ese punto, quería como hacer como un pequeño paréntesis, desde ya agradeciendo enormemente la gentileza de Ciudadano Austral. Insisto, para los que recién se conectan, la gente de Ciudadano Austral es, a mi criterio, a mi humilde criterio, tiene la oportunidad de viajar mucho a Chile. En una época, de hecho, iba todos los años, o por beca o por vacaciones, pero estaba presente. Y yo creo que es de todos los think tanks que hay en Chile, es el más eficiente y el más profesional. Yo los conocí y ellos arrancaron con un presupuesto que era el 1% comparado a las grandes fundaciones que hay en Chile, y sin embargo lograron dar una batalla cultural que era mucho más profunda y llegaba más gente que aquellos grandes, digamos, consorcios que, claro, estaban abarrotados de recursos y por eso se dormían en los laureles. Entonces es como que hay un respeto muy grande de caballeros a caballeros, porque entendemos que ellos realmente están comprometidos con la causa y sin los medios materiales, con inteligencia y buenos valores, llevaron adelante una cruzada impresionante en pos de defender lo que es la verdadera moral en el sistema occidental, porque si hay que definir, realmente son grandes defensores en Chile del sistema occidental. Entonces, aprovechando esta generosidad de ustedes, vamos a conversar un poquito de la realidad de Chile, pero me ha interesado lo que has dicho, el tema de los antecedentes, y especialmente desmenuzar, que quizás sea como el tema más interesante o que más tiempo nos puede llevar adelante, en términos internacionales, tiene una característica la protesta en Chile. Como todo movimiento político chileno, no son tibios. Ni la gente de derecha es una derecha tibia que tiene miedo de decirse conservador o de decirse de derecha, entonces buscan otros nombres, como pasa en Argentina. No son tibios los de derecha y no son tibios los de izquierda. La izquierda en Chile, y los conozco de cerca, no es como la izquierda en otros países que cortan la calle y tiran un par de piedritas. Allá literalmente, si están dispuestos a destruir una ciudad, lo van a hacer, porque el anarquismo, combinado con los movimientos pro mapuche y una serie de condimentos, fogonearon realmente una lucha que, como decís vos, pareciera que en algún punto toca esta cuestión de la lucha de clases, pero la praxis violenta la siguen manteniendo a flor de piel. ¿Qué opinión nos puedes dar vos al respecto de estas luchas casi armadas? Porque se han visto videos muy fuertes en plano internacional. Sí, mira, el tema es bastante complejo de analizar y actualmente seguimos investigando ello. Para decirle a todos los seguidores también, Ciudad Austral es una fundación que está compuesta de 11 voluntarios, ¿ya? Así que todos los que quieran hacer aporte nos pueden escribir y claro, como decías tú, Horacio, una de las cosas interesantes que ocurren acá es que efectivamente las últimas protestas en Chile no tienen precedentes, no han sido pacíficas, han habido pacíficas, por supuesto, pero la violencia ha sido un medio de legitimación, incluso de silenciamiento del poder que antes era marginal, que ahora también está en el poder electoral. Me refiero a los partidos políticos ahora formales también. Me refiero a un conglomerado que se llama Frente Amplio, que ingresó con 21 diputados al Congreso, entraron todos los de mi generación como diputados en el Congreso chileno y empezaron a cambiar las dinámicas, porque ahora tenemos un sistema más fragmentado. Aquí muchos se hablaba antes de que Chile iba camino a la argentinización de la política, y creo que en parte ya lo estamos viviendo, ¿no? Esta fragmentación ha hecho que sea casi ingobernable el país para buscar acuerdos políticos, para desarrollar un programa de gobierno. Nosotros tenemos un gobierno en la actualidad
que no está llevando a cabo su programa de gobierno. Para ilustrar un poco a ustedes sobre el tema, nosotros en Chile teníamos una deuda pública el año 2007, una deuda pública de porcentaje del PIB de un 2,9%, ¿no? Ya Michelle Bachelet dejó el país con una deuda de un 27% del PIB. Y ahora estamos cercanos a tener la mayor deuda, bueno, ya tuvimos la mayor deuda, ahora vamos a tener probablemente, ya se estima que podamos tener una deuda de cercano al 45% del PIB o al 50% del PIB, y ya salieron otros economistas señalando que probablemente de aquí al 2025 vamos a bordear el 60% de deuda del PIB. Ya estamos pidiendo de forma histórica un préstamo al Fondo Monetario Internacional, nos estamos metiendo en esas ligas que ustedes conocen. Entonces, se habla mucho de responsabilidad fiscal, no hay mucha evaluación de programas y proyectos de parte del gobierno central. Esto me refiero a estructura de aparato estatal, ¿no? Y sin embargo, seguimos buscando, pidiendo deuda, seguimos emitiendo deuda, mejor dicho, y vemos que hemos perdido competitividad. Ya sabemos que ya no estamos, si bien estamos liderando muchos rankings todavía, estamos como viviendo en la agonía, ¿no? Viviendo en la agonía de esta añoranza de dos grandes conglomerados políticos que tenían cierta hegemonía del poder y podían pactar para desarrollar el país cediendo una u otra actividades. Pero eso ya no es la tónica, los políticos actuales, sobre todo los de derecha, y ahí yo soy bastante crítico de mi mismo sector, quizás soy medio autoflagelante, pero lo hago como noción de poder entender de que tenemos que mejorar esto ahora, y si no lo hacemos ahora nos van a barrer en el piso, y quizás nos cuelguen ahí mismo en la plaza pública próximamente, que ya todas las categorías morales del bien y el mal han sido aniquiladas. Entonces, estamos en un escenario donde la izquierda nos ha acorralado y hay distintos factores, como te decía, el político formal que está en el Congreso, que impulsa hablar de la redistribución, impulsa hablar de aumento del gasto público, impulsa hablar de deuda, y la derecha cediendo una y otra vez a ello, porque ya se hace casi ingobernable el país con propuestas propias. El programa de gobierno del presidente actual costaba en sus 4 años 12.000 millones de dólares. Y el paquete del COVID-19 para este año es de 12.000 millones de dólares. Entonces tú entiendes, en menos de un par de meses vas a gastar lo que ibas a gastar o propusiste para gastar 4 años. Eso hace más grave la situación. Entonces tienes el sistema político formal, pero detrás tienes un grupo, ya sabemos hoy en día que no solamente gobiernan los que detentan el poder, ¿no?, formal, sino que también las organizaciones civiles y sociales. Y ahí hay una coordinación bastante fuerte desde la insurrección de octubre de 2019 en Chile, donde se destruyó todo, donde se quemaron edificios, donde se destruyeron iglesias, donde se vandalizó todo, donde hubo violencia a la fuerza policial, performances de las mayores posibles, sexo en la calle, no sé, de todo. Boicotearon, ahí hace un paréntesis, volviendo al tema, para no desviarnos tanto después, pero acá en estos hechos de violencias que estamos hablando de octubre de 2019, ¿hubo algún tipo de liderazgo político que se haya podido comprobar o fue una mezcla de movimientos anarquistas que fluctuaron simultáneamente? Mira, si es que vamos a analizar un poco la teoría, podemos ver que lo que ocurrió en Chile se puede ajustar más a un modelo de revolución molecular. Revolución molecular se lo recomiendo a todos los que al menos ya han estudiado autores como Hayek, Scruton, Mises, etcétera. Yo no recomiendo mucho leer autores muy complejos, filosóficos, si es que no tienes las bases previas, ¿ya? Y eso lo hago como recomendación por experiencia, porque si no es muy difícil, confundes conceptos, termina al fin al cabo dando palos de ciego, como se dice. Este libro, que se llama Revolución Molecular, de Félix Guattari, un intelectual francés, muy amigo de Lula da Silva, en el año 77
teorizó sobre el concepto de guerra molecular. Svensberger habló, un alemán, en el año 90 y fracción, principios de los 90, sobre la guerra, las nuevas formas de guerra civil de los estados, como la guerra civil molecular. Y Guattari lo que dice acá principalmente es que para lograr una revolución hay que salirse de la concepción de lo que es el modelo de producción, los espacios de producción. ¿Por qué? Porque señala que en el modelo de Marx, prácticamente el modelo de producción lo que hace es dejar como en bandeja al capitalismo para apropiarse de los modelos de producción y desarrollarlo. Entonces aquí, y esto estoy haciendo muy simplificado, así que me van a disculpar lo reduccionista que voy a hacer, pero Guattari lo que dice es, primero, vemos que ese modelo de avanzar hacia lo obrero, el proletario de la lucha de clases, no es el camino esencial, pero no lo niega tampoco. Lo otro que tiene es que avanza hacia la teorización de del cuerpo, como a modo de la desterritorialización de la subjetividad. Entonces, ¿qué es lo que dice Guattari? Guattari dice que el capitalismo lo que hace es alienar al ser humano, y eso lo van a escuchar siempre en las consignas. El capitalismo nos está alienando, nos lleva a consumir, la sociedad del consumo, no nos deja vivir tranquilos. Toda esa concepción de sentido común que nos van instalando están basados en este caballero, ¿ya? Y lo que él detecta es que el modelo para poder derrotar el capitalismo está en el mismo capital. ¿A través de qué? Que el capitalismo, así como te utiliza como una máquina, como un dispositivo dentro de su sistema, es el nivel de movilización de tu deseo por algo. Me refiero, por ejemplo, tú tienes un automóvil, lo ves en un comercial, y un automóvil y ves con chicas lindas, etcétera, y tú ves el automóvil como algo que quieres alcanzar. Pero no es la cosa en sí la que quieres alcanzar, sino que es lo que te moviliza de lo que representa eso. Y esto es la movilización del deseo. Entonces Guattari lo que dice es, como el capitalismo moviliza los deseos y los monetariza, ahí mismo es donde tenemos que enfocarnos en que cada precariedad, como le llama, que en este caso puede ser una enfermedad, puede ser el deseo de querer desarrollar tu subjetividad, como por ejemplo puede ser, ya, yo soy transgénero, como yo soy pobre, imaginado, o yo no tengo padres y viví en una casa albergue. Todas esas expulsiones que son subjetivas y que movilizan o pueden movilizar el resentimiento inclusive, son personas lo más potables para poder desarrollar una teoría revolucionaria desde la subjetividad hacia la búsqueda de una colectividad. No sé si se entiende un poco el tema porque es bastante complicado o complejo, pero perfectamente. ese nivel de desarrollo de la subjetividad, y ahí habla de negros, de indígenas, de todas las minorías en base a desarrollar su subjetividad terminan a avanzar hacia una colectividad. Y ahí es lo que él desarrolla como el concepto de los cuerpos sin órganos. Es decir, capitalismo te aliena, te extirpa tu noción individual, porque para esto a nivel teórico el individualismo no es una ficción del liberalismo, ¿no? Por lo tanto, estos tipos te dicen, como te quita los órganos, eres un cuerpo sin órganos, un dispositivo, tú perfectamente puedes desarrollar ese nivel de deseo como el nivel de buscar la representación de lo que tú quieres. No es que lo que yo, por ejemplo, quieres ir a Europa, y ahí vuelvo a repetir por un ejemplo, tú quieres ir a Europa, pero no es porque tú quieres comprar el ticket a Europa, sino que tú quieres desarrollar lo que quieres conocer de Europa. Entonces, el deseo se mezcla mucho con el resentimiento, y él lo basa en el problema metodológico, lo basa en el desarrollo de cómo la esquizofrenia es un modelo para destruir al capitalismo en sí mismo. Entonces va incluso más allá de Gramsci, como dice Bastián Gajardo ahí abajo. Entonces, atacar eso es muy complejo. Yo creo que los think tanks liberales y todas las cosas
no hemos estado preparados para algo que viene teorizado por el marxismo, el post-marxismo y la superación del marxismo desde los años 70, de post-mayo de 68, ¿no? Y lo que hemos visto en Chile es calco y copia de un modelo que aplica perfectamente a lo que está ocurriendo en Chile. ¿Grupos marginales tenemos? Absolutamente. Tenemos grupos anárquicos, inorgánicos, no necesariamente, como tú me preguntaste al inicio, no necesariamente con un líder. Esa es la base de la teoría de la revolución molecular. No hay un líder, sino que es un desarrollo de la subjetividad para alcanzar algo colectivo. Y tú preguntarás, ¿qué es lo que se quiere? Lo que se quiere simplemente es el desarrollo del deseo como método para alcanzar una emancipación. Entonces, porque muchos se pasan el debate como el debate hegemónico cuando va la gente a la televisión y los políticos de derecha, los políticos de izquierda, hablan, no, es que tenemos que ajustar el modelo desigual que tenemos en Chile. Y por otro lado, la derecha dice, sí, perfectamente, porque en realidad hay lugares más apartados donde el modelo no ha podido llegar, hay que profundizar el modelo, etc. Pero lo que está ocurriendo en las calles, lo que está ocurriendo en los colectivos que desarrollan información, que desarrollan teoría, es que ni siquiera eso se va a dar. Por lo tanto, la muerte del modelo es parte del desarrollo de las subjetividades de algo que ha venido trabajándose hace más de 20 años, ¿no? Desde la teorización conceptual en las escuelas de filosofía, en el desarrollo del cine, en la música, en todos los aspectos del arte, que es muy importante también para la teoría de la revolución molecular, en este caso como Guattari o Deleuze, como O Althusser. Althusser. Althusser también en la Escuela de Frankfurt también toma el arte como un punto de partida y revolución cultural. Y en ese sentido, yo retomando sobre el tema de lo que ha sucedido en Chile, lo que está sucediendo, porque no es que algo que pasó hace meses atrás y quedó ahí encerrado en un cajón. De hecho, el panorama político cambió tan profundamente que se llegó a hablar de una reforma constitucional. Y no sé, después si podemos abordar el tema de la reforma, yo lo que quería hacer como una pequeña, breve reflexión, 2 minutos nomás, sobre lo que acaba de decir también nuestro querido hermano trasandino, sobre la importancia de que lean lo que él ha recomendado. Porque vi por ahí como que Gramsci está superado, y yo creo que en parte sí y en parte no. A ver, en parte sí está superado. ¿Por qué? Porque Gramsci, en un punto, seguía siendo un marxista tradicional. De hecho, él nunca dijo, no, acá lo que importa es la cultura. Él dijo, no, necesitamos llevar una revolución del proletariado, aniquilar el Estado burgués y hacer una nueva repartición de prerrogativas entre todos los ciudadanos. Simplemente que lo que reinventó fue la praxis, ya no focalizarse en el control de los medios de producción, sino focalizarse en el control de los medios culturales. Pero él seguía siendo marxista tradicional, de hecho él era el líder del Partido Comunista, o sea, eso es una cuestión no menor. Yo creo que en ese punto sí está superado, en cuanto que ya la lucha no es por un proyecto positivo como lo tenía el marxismo. Todo lo que ya me han visto no creo que saben a qué me refiero con que el marxismo tradicional tiene un proyecto positivo, sino que quedó superado, y eso es cierto, en cuanto que la nueva izquierda no necesariamente es marxista. De hecho, son muy críticos. Hay muchos de la Escuela de Frankfurt que hasta se terminan separando en sus últimos escritos de aquel marxismo tradicional porque ascriben un proyecto negativo. Y esto que parece una teoría tan abstracta que estamos planteando acá con Andrés, yo creo que justamente Chile, y por eso me encantaba poder entrevistarlo el día de hoy, es como un fenómeno político real y concreto de este proyecto negativo de una nueva izquierda. Una nueva izquierda que no se asumían como comunistas tradicionales marxistas, pero ahí se vio el proyecto negativo, porque los que salen a vandalizar, los que salen a destruir, los que reniegan del género, reniegan de la raza, reniegan de la descendencia europea, reniegan de Occidente, reniegan del cristianismo, fíjense que siempre están criticando algo, pero no tienen un proyecto propositivo como puede tener el marxismo. Volver al comunismo primario, abolir el Estado, hacer una repartición. O sea, es un proyecto positivo. Quieren construir algo. Nos puede gustar o no lo que van a construir. Pero acá no estamos diciendo, che, mirá, yo construí un edificio con las características A, vino Marx y quiero un edificio con las características B.
acá esta nueva izquierda lo que quiere es destruir, y después veremos qué pasa. Pero la destrucción por la destrucción misma es una característica propia que se viene heredando desde el Mayo francés. El Mayo Exacto. francés viene a ser uno de los puntos clave para entender la filosofía política de Occidente en la edad contemporánea. Por eso es muy importante atender Chile, porque Chile ha sido como el germen, la semilla que va a mostrar lo que va a pasar con la insurrección cultural antes que política en el resto de países de Latinoamérica, si no se entiende y no se atiende en su debido momento este fenómeno. Y algo que yo valoro muchísimo de la gente de Ciudadana Austral es que siempre tuvieron la valentía con la caballerosidad que corresponde, intelectualmente hablando, de separarse de aquellos grupos que son solamente economicistas. Hay muchos think tank liberales que siguen peleando con un Marx viejo, Exacto. sin darse cuenta que la nueva izquierda también reniega el Marx viejo. Ellos dicen, nosotros defendemos la propiedad privada. Entonces vienen los progresistas, pequeños burgueses, y dicen, sí, yo también defiendo la propiedad privada. Yo estoy de tu lado, también soy liberal. Pero son ese tipo de liberales, digamos, anglosajones, que dicen, pero lo que yo quiero es la reivindicación de la mujer, del indígena, del negro. Claro, están Hace- peleando con un Marx viejo y se olvidan ese fenómeno. Esa es la única acotación que quería hacer. Aquí un liberal clásico, o digamos un liberal de lo a los que tú te refieres, hace apologías al mercado cuando me refiero a la diferencia entre la tensión moral con la defensa irrestricta solo del mercado por sí mismo. Y ves en los grandes centros culturales con una venta gigantesca de libros a bajo precio, de revolución, de stickers, de iconografía, de, 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 de posters, de libros piratas, de todo, y lleno de jóvenes. Y nosotros hacemos una librería o una feria del libro y llegan 20 personas con suerte a una conferencia de un prócer liberal, ¿no? A eso es lo que hay que combatir también, porque la defensa de la libertad también tiene un alcance moral. Y esa batalla recién estamos intentando entenderla, entonces en eso estamos bastante atrasados. Y además, y ya para volver al tema de Chile, fíjense la contundencia, porque es un poco lo que hablamos con Sebastián, cuando yo tuve la oportunidad de acompañarlos en la Feria del Libro, donde estuvieron justamente presentando con otros, no puedo acordar, creo que era Fundación para el Progreso, con la que estuvimos en aquella ocasión, pero ahí es lo que veíamos el fenómeno de que pasa mucho con ciertos espacios liberales, que deben entender que no es una crítica al liberalismo per se en este momento, sino ciertos think tanks que se quedan en ese economicismo. Entonces, ¿qué sucede? Ellos dicen, ofertas acá lo que importa es la oferta y la demanda y las reglas libres de comercio. Claro, pero ¿qué pasa? Si no está en el fenómeno cultural y moral, justamente la izquierda entendió las reglas y la oferta y la demanda, dejó de, es más, se separó de ese marxismo viejo que utilizan las compañías de Disney, las compañías de redes sociales como Twitter, de Facebook, utilizan justamente la venta masiva de libros para llevar su propaganda mediante un fenómeno cultural y amparados en las reglas de comercio. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no tengo una crítica moral fuerte, yo que digo, porque si entró el comercio es totalmente válido. No, si Marx quiere vender sus libros, está bien que así dice, bueno, sí, es verdad, está bien que venda sus libros, no vamos a censurar, pero también es útil entender que no todos los problemas se resuelven desde el mercado, porque después tenemos los conflictos culturales que están atravesando en este momento en nuestro país hermano. Volviendo un poco a la realidad de Chile, ¿cómo es la situación de la reforma constitucional en este momento? ¿En qué quedó? ¿Hubo avances? ¿Hubo acuerdos? ¿Hubo mayores conflictos? ¿Se ha quedado frenado a causa de esta supuesta pandemia global? Sí, mira, para comentarles un poco a todos, Chile tiene una constitución que sus pilares fundamentales fueron, si bien se basó en parte en la constitución del año 1925, luego del desastroso gobierno de Salvador Allende, se instauró la comisión Ortúzar, y esta comisión Ortúzar, que fue la encargada de desarrollar una propuesta de reforma constitucional, llevó a que se plebiscite en el año 80 una nueva constitución, esta constitución del año 80, que sus principios anclados en una sociedad de libertades, principalmente, se votó en el año 80, ese plebiscito tuvo bastantes cuestionamientos, en ese tiempo no había servicio electoral, pero en el año 89, cuando la misma constitución señalaba que Pinochet entregaba el poder, en el año 89 hubo un amplio consenso en el cual se hicieron reformas a esa constitución
y el año 89 tuvo un 92% de aprobación tanto del espectro de la izquierda democrática como en el gobierno militar de la época y a las personas que apoyaban. Posterior a eso, en el gobierno de Ricardo Lagos, que era de la concertación de Partidos por la Democracia, de partidos de centro-izquierda, se hizo otra reforma constitucional, se han hecho varias más, pero la del 2005 fue fundamental porque en esa se eliminaron varias cosas dentro de lo que es la Constitución, eso no es necesario indagar ahora, pero bueno, ya no lleva la firma de Augusto Pinochet, sino que lleva la firma de Ricardo Lagos. Dentro de los años 90 a la fecha, la izquierda ha trabajado, teorizado y desarrollado este concepto de que nuestra Constitución tiene ilegitimidad de origen y por lo tanto hay que cambiarla, sí o sí. La Concertación señaló que esta es una Constitución que ahora une a Chile porque lleva la firma de Ricardo Lagos, un presidente electo democráticamente. Entonces, la izquierda nunca ha descansado en destruir lo que es los pilares básicos de la Constitución del orden social libre. Por lo tanto, la derecha hegemónica, la derecha empresarial, la derecha de los partidos políticos que gobiernan, en general siempre ha estado como diciendo, mira, a los chilenos les gusta el modelo, a los chilenos les gusta comprar, los chilenos quieren más modelo, ¿ya? Por lo tanto, la Constitución la dejaron como algo que ya está instalado, como ganamos la idea, hubo 4 gobiernos de la Concertación que gobernaron con nuestras ideas. Entonces, esa complacencia que hubo, o ese dejo por defender las ideas que están detrás de la Constitución, y ahí claramente la figura de Jaime Guzmán fue muy importante, y por eso fue asesinado por los terroristas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Antes de volver a ese punto, quería justamente interrumpir un segundo recién, antes de seguir con el tema de, es muy importante entender el proceso cultural de Lagos, yo en eso también quiero que nos detengamos después, pero para los que nos están escuchando por primera vez, si le puedes decir 2 palabritas de quién fue Jaime Guzmán y por qué, cómo termina su vida, básicamente. Sí, mira, Jaime Guzmán fue una persona que estudió Derecho en la Universidad Católica de Chile, estuvo muy asociado a las protestas que hubo contra el gobierno de Salvador Allende, que violó la Constitución. Posteriormente fue asesor de Augusto Pinochet en varias ocasiones y fue uno de los ideólogos también de lo que fue las leyes de partidos políticos. Fue el fundador de los partidos políticos principales de la derecha en Chile, de la UDI y de Renovación Nacional. Sin embargo, después Renovación Nacional lo quita del acta de constitución, pero cosas internas de partidos de siempre. Se atribuye también a Jaime Guzmán como uno de los mayores activistas del movimiento político más importante universitario llamado gremialismo, el cual velaba por la autonomía de los cuerpos intermedios sociales, es decir, cada cuerpo intermedio social de realizar su fin y no ser político partidistamente forzado para no hacer su fin. En el caso, por ejemplo, tienes una ONG que se dedica a salvar perritos. No es el rol de un partido político meterse en tu ONG para hacer eso. Por ahí es la esencia del gremialismo que desarrolló Jaime Guzmán en la universidad. Y claro, como fue uno de los ideólogos de lo que fue lo que se llamó posteriormente la democracia protegida por los sus opositores, Jaime Guzmán fue asesinado en el año 91 por terroristas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez al oponerse a una ley que daba una facultad al presidente de indultar, en este caso a terroristas. Al fin y al cabo se aprobó la ley, el presidente tiene la facultad de poder indultar terroristas. Y Jaime Guzmán sufrió las consecuencias de dar el discurso de la Unión Demócrata Independiente en su momento y fue asesinado por defender sus ideas con convicción. Esa es básicamente la vida de Jaime Guzmán, es mucho más interesante y potente, pero eso es como... Un patriota. Sí. Y claro, Ricardo Lagos el año 2005 hace esta reforma constitucional que involucraba 2/3 de la votación, si bien entiendo, y claro, los sectores moderados de la izquierda dijeron que esta es la nueva constitución que une a los chilenos. Sin embargo, ahora se desdicen de esas frases del año 2005 y por otro lado, los teóricos de la izquierda y la centroizquierda siempre han venido demoliendo los pilares de
la Constitución chilena porque, según ellos, hay una protección muy elevada de lo que es la propiedad privada. Por lo tanto, eso es malo para nosotros que queremos controlar el poder. Entonces, siempre había una tensión con ellos y el tema constitucional también salió ahora a la palestra luego del auge de las subjetividades en esta insurrección molecular del año pasado. Entonces hubo tanto escenario de violencia que fue algo muy, muy, muy divertido si tú lo analizas de perspectiva. Los políticos en general no van a la calle. Cuando van a la calle van con un chofer, van bien asesorados, van por un rato, conversan, ni escuchan, no ven en la profundidad, no estoy hablando de todos, pero gran mayoría. No leen, leen minutas con suerte. Entonces, esa ignorancia y de muchos asesores también hace que se desliguen de la realidad, de los alcances de la realidad de las personas. Y eso también hace que no entiendan tampoco cuál es la naturaleza de una revolución. Y claro, pero un día viernes, todo quemándose, estaciones de metro destruyéndose, quemándose, ingenuamente con jóvenes y chicos saltando los torniquetes de las estaciones de metro en la región metropolitana, en la capital de Chile. Al otro día, bueno, quemándose, incendiándose todo, al otro día empiezan a aparecer los rayados dentro, perdón, en toda la urbe, toda la urbe, de una nueva constitución, fin a la constitución de Pinochet, y etcétera, etcétera, 1973, 2019, ahora sí, el capitalismo nació aquí, el capitalismo morirá acá, hasta que valga la pena vivir, todas estas frases clásicas del nihilista y también que tienen mucho del auge de la subjetividad que dice Guattari, que es el tema de que hasta que valga la pena vivir, es decir, mi vida no vale nada porque soy un cuerpo sin órgano, pero debo desarrollar esta subjetividad para algo más, que valga la pena vivir, es decir, mi vida no vale, pero vale sí, hay una causa más allá. No sé si se entiende esto. Y este sentido de deconstrucción, y como decías tú también, que no es una cuestión marxista de los medios de producción, de que tenemos un proyecto político, sino que es algo de que en realidad hay que avanzar hacia la destrucción del capitalismo, después veremos qué viene, ¿no? Porque no lo sabemos tampoco, porque es el devenir, que no sabemos lo que es, pero hay que explorarlo, hay que experimentarlo. Es una especie de radicalismo del hedonismo, entendiendo que bajo esa concepción filosófica nuestras vidas no valen nada en sí mismas. Y por eso es tan importante destruir la fe. ¿Mm? Por eso es tan importante... viene acompañado, no solamente que hay que destruir la fe y la familia, que lo hemos sabido conversar con todos ustedes en aquella cena que tuvimos la última vez que tuvimos con Eric, no solamente que la fe y la familia representan un cuerpo intermedio, sino que fíjense lo que vino está contando Andrés, la influencia del Mayo francés, una de las principales corrientes filosóficas que nutren la intelectualidad del Mayo francés, muy por lo que contrario que le van a decir muchos que fue una corriente post-marxista, fue el nihilismo de Jean-Paul Sartre. Entonces hay que estudiar porque el nihilismo te está diciendo no hay fe, no hay Dios, Dios ha muerto, la moral ha muerto, nosotros la hemos matado, por lo tanto hay que construir una nueva forma de vida, una nueva forma de moral, una nueva forma de trascendencia. Y una persona sin sentido de trascendencia queda sujeta a dar su vida o quitar una vida si no hay consecuencias posteriores. Exacto. ¿Qué sujeción moral tiene una persona que piensa que su vida no vale nada? Perdido por perdido, y esto es una máxima de todo guerrero, perdido por perdido terminas entregando tu vida por un fin más alto, que puede ser una causa política. Por eso se atacó y se vandalizó tanto en las iglesias en la protesta de Chile. No es un dato menor y es un tema a analizar en profundidad. Sí, mira, y les voy a citar un fragmento en la página 55 del libro, donde Guattari nos dice que hay que intervenir activamente contra todas las máquinas de poder imperante. Entendamos que Guattari entiende que el capitalismo lo que genera es una máquina de poder financiera, una máquina de poder capitalista, que lo que hace es extirpar nuestros órganos porque nos aliena de la naturaleza del ser humano, y esta alienación, claro, dice que hay que intervenir activamente contra todas las máquinas de poder imperante, ya se trate del poder del Estado burgués, del poder de las burocracias de todo tipo, del poder escolar,
por eso es tan importante la educación y controlar la educación, del poder familiar, por eso es tan importante destruir la familia, porque ahí es el cobijo máximo que puede tener un individuo con problemas o una persona que quiere desarrollar su felicidad, de pedir un consejo, la familia siempre va a estar ahí, como se dice tradicionalmente. Hay que intervenir el poder falocéntrico en la pareja, date cuenta, e incluso el poder represivo del superyo del individuo. Entonces, cuando vienen algunos liberales a decir, no, que la ideología de género, que el marxismo cultural, son unos imbéciles, y eso es así, porque en realidad estos tipos te lo escriben, te lo dicen, lo llevan a la práctica, y desconocerlo es una ingenuidad absoluta. Hay que ser muy deshonesto intelectualmente para no entender de que los objetivos de la revolución del siglo XXI no es la del siglo XX, ¿no? Pero los objetivos de la revolución tienen pasos, tiene manuales, y también tiene no manuales, como podemos ver en este otro colectivo que se llama Tikkun, y que les invito a leer, Bien. y que son estrategias, presentan estrategias de revolución. De aquí surge también todo el tema de los chalecos amarillos, es bien interesante, y hacen una exaltación del mayo 68, como decías tú, porque ahí hay un quiebre radical con el marxismo clásico. Exactamente. Nos quedan 15 minutos. Yo la verdad que estoy asombrado con la cantidad de libros que me voy tomando nota y lo que nos ha ido enseñando. Realmente te agradecemos muchísimo este tiempo. Los últimos 15 minutos quisiéramos también como ya no hablar tanto del análisis de la situación de Chile, que bien la has dado y ha sido muy profundo, además de comprometerte para que más adelante podamos seguir indagando sobre estas cuestiones, porque siempre es un lujo mantener un lazo estrecho con Ciudadano Austral. Comentarte básicamente, preguntarte, no, yo no voy a comentar tanto, preguntarte, ¿qué futuro político tiene entonces Chile ahora? Tu visión si yo fuese a ser político en Chile, yo me quiero candidatear el día de mañana por alguna cuestión, te contrato como asesor. ¿Qué sería lo primero que me dirías vos a mí? Supongamos que fuese chileno, ¿no? Pero, ¿cuál sería tu primer asesoramiento? ¿Qué lectura darías a futuro? ¿Qué visión tenés de la realidad en este momento? Mira, en general yo no soy cientista político, yo tengo un magíster en gestión de gobierno, pero algo de ciencia política he estudiado. Eh, Siempre dentro de la ciencia política se habla de que si es que el sistema de partido, estoy hablando solamente del sistema formal, y tú me hablaste como una candidatura, así que vamos a hablar del sistema político formal. Si es que dentro del sistema político formal se teoriza si es que el sistema de partidos configura el sistema político, o el sistema político configura el sistema electoral, perdón, si es que el sistema de partidos configura el sistema electoral, o el sistema electoral configura el sistema de partidos, siempre está esa pugna y los cientistas políticos se rayan y escriben papers de eso. Si que entendemos que en una de esas posiciones, en la actualidad Chile, su sistema electoral no lleva a la confluencia de grandes mayorías, que esta fue la teorización que hizo Guzmán también en su momento, era que para poder lograr gobernabilidad y acuerdos políticos necesitamos dos grandes mayorías, así como lo es en Estados Unidos. Entonces se creó el sistema que se llamaba sistema binominal, que tendía a hacer confluir dos grandes bloques políticos donde si es que habían otras minorías se incorporaban al sistema dentro de ya sea de la centro derecha o la centro izquierda. Eso se destruyó, se cambió el sistema binominal por un sistema proporcional, y el sistema proporcional obviamente lo que logra es buscar mayor representatividad de la sociedad, pero lo que hace es obviamente generar nuevos conglomerados y fragmentación política. Entonces, en esta fragmentación política, si tú quieres ser candidato en Chile, tú lo que necesitas es abanderarte ahora con una causa importante, por ejemplo, el candidato de los animales, y va a ser mucho más fácil ingresar al sistema político que hablar de todo y ser un gran político a la antigua, ¿no? Entonces la política por las causas hoy rinden más réditos que buscar a grandes acuerdos o mostrarte como un gran demócrata, ¿no? Si tú eres un activista radical, es muy probable que tengas un poco más éxito o más visualización que un político que tiende a ser tradicional. Y es por eso que ahora se están aprobando leyes para que los políticos no puedan reelegirse por 2 veces o 3 veces, si no me equivoco. Entonces, cada vez
el político tradicional o el político profesional, por así decirlo, está teniendo más barreras para poder desarrollar su actividad. Entonces el mismo sistema político está fragmentándose y llevando a que los más amateurs vayan tomándose el poder, ¿no? Entonces, ante eso, yo veo que Chile sigue camino a un fracaso, ¿no? Chile yo no lo veo con muy buenos ojos en ese sentido porque su sistema electoral está fragmentándose más, su sistema electoral está dando más incentivos para que los no profesionales o las personas que, 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 que tienen más conocimiento lleguen al poder, y además el consenso socialdemócrata del aumento de los impuestos, del aumento de la deuda, todas estas cosas están haciendo que el sistema político chileno esté tratando de absorber estos falsos consensos, y al fin y al cabo lo que estamos haciendo es degradando, uno, la calidad de vida de las personas, que no ven avances significativos en sus ingresos promedio hace más de 6 7 años, ¿no? Y eso produce malestar social, por supuesto, porque si tú estás trabajando día a día, si tú trabajas 44 horas semanales, 45 horas semanales, si tú ves que tus ingresos no están siendo muy importantes, si tú estás viendo que cada vez más difícil es pagar un colegio, porque la reforma educacional fue para allá, ¿no? Fue eliminar el sistema concertado o subvencionado en los colegios primario o secundario. Si tú estás viendo que todas las reformas están yendo por una forma, en un lugar incorrecto, y está logrando consensos en el sistema político, yo creo que Chile está viviendo su agonía. Y eso lo escribió muy bien Axel Kaiser el año 2007 en El Chile que viene, donde mostraba que la incapacidad política de poder entender los procesos y de proponer ideas concretas y claras para bajar impuestos, para reducir la deuda, para poder hacer políticas públicas eficientes y eliminar parte de esta grasa burocrática, no se da, y ya estamos en la última, ¿no? Increíble, la verdad que me lo has explicado de una forma tan sencilla que terminas entendiendo qué es lo que es la fragmentación política y la necesidad en un punto de un sistema binominal, así que ha sido esclarecedora la charla de hoy. Nos quedan los últimos minutos, que son siempre una suerte de acuerdos y de saludos mutuos, pero previamente quería, además de agradecerte que nos has estado educando, pues nos has, en definitiva, lo que siempre digo, podrías haber estado haciendo cualquier cosa y sin embargo decidiste regalarnos una hora de tu vida para educarnos, y eso vale muchísimo y se valora realmente. Así que bueno, muchas gracias. Para los que no sepan, ya hoy volví a subir un nuevo video, estoy tratando de subir un video diario o cada 2 días en mi canal. Gracias a todos, en menos de un mes hemos llegado a 1000 suscriptores, ya hemos llegado a 1100 en realidad. Así que bueno, venimos rápido, venimos a un ritmo interesante en YouTube. Hoy hablando un poco de lo que es el progresismo. El video de Agustín Laje ya está. Vamos a estar, ya que estamos hablando de Chile, vamos a estar, no quiero apresurarme, existe una posibilidad, dejémoslo en un 50%, de que la semana que viene, la próxima, en algún momento estemos con José Antonio Kast, que para mí es un gran referente político como persona también. Y quisiera ahora dejarte los últimos minutos para que vos nos dejes cualquier tipo de reflexión que desees y también que nos recomiendes todas tus redes, la de Ciudadano Austral, página web, canal de YouTube, absolutamente todo para que te sigamos y podamos conocer. Si yo digo, si hay que conocer la red de Chile, primero vayan a Ciudadano Austral y después se informarán por cualquier otro medio. Sí, ahí voy a dejar mi Instagram personal, la red de Ciudadano Austral, lo voy a escribir acá, no, austral.org, pero pueden buscarnos ciudad-austral en Twitter, pueden buscarnos en Ciudadano Austral en Facebook, el Instagram de Ciudadano Austral, ahí puse mi cuenta personal que es Andrés-BTOS, también mi Twitter es ese, Andrés-BTOS, y agradecido, Horacio, por la invitación. Yo estoy muy contento. Si cuando tú quieras nomás, yo estoy disponible para que podamos conversar y profundizar algunos temas de esto. Yo te comento que llevamos cerca con Bastián, que había comentado por ahí, llevamos cerca de
varios meses estudiando el proceso insurreccional chileno, tanto desde el punto de vista de las barras bravas, su influencia en el anarquismo insurreccional, y también ahora la estructura de la revolución molecular que estamos viviendo y se está replicando en algunos lugares del mundo como modelo del declive occidental. Alguna reflexión interesante es que si bien Occidente está en algún declive, podemos ver los países de Visegrado, Hungría, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, que son países que uno puede mirar y decir, oh, hay salvación en Occidente o en el mundo, ¿no? Hay una relación como esta relación como entre la moral, el mercado, una noción del bien y del mal, que se ve replicable. No es que el mundo se esté yendo al carajo, hay países que están tomando el significado de esto. ¿Qué más? Respecto al tema de las estatuas, también comentarles, se ha hablado mucho de que ahora se censura todo y que la censura es como la regla. Yo más allá de la censura, a mí me gusta decir que no es una especie de inquisición nueva, como dice Kaiser, que estoy muy de acuerdo con muchas cosas de las que señala, pero creo que esto es algo más profundo, que es que es una estrategia del deconstruccionismo, ni siquiera desde el posmodernismo, es el tomar lo que significa, es la semiótica del objeto, ¿no? Esto es un lápiz, lo que significa un lápiz es el que poder escribir, de poder desarrollar algo, ¿no? Y el destruir una estatua no es el botar la estatua porque no queremos a Churchill, ¿no? No es una estatua porque no queremos a Colón, es el reapropiar el significado de algo, ¿m? Y decir, oh, mira, esta reapropiación o destrucción de algo no es que no la queramos, sino que lo que necesitamos es abordar la experiencia de nuestra sensibilidad para buscar algo nuevo. ¿Qué es ese nuevo? No sabemos, pero eso es lo que dicen aquí. Entonces, más allá de lo que podamos decir de que es como una inquisición, de que queremos borrar del mapa a los que son censuradores, no, es algo que es más profundo, que es la resignificación de lo que realmente significa el ciudadano Churchill, ¿no? Más allá de lo que significa el Colón, de lo que significan los conquistadores, etcétera, es algo más allá. No es que sea una censura per se, es el poder reapropiarse y decir, mira, nosotros somos nuevos sujetos de esta nueva civilización, o no civilización, o acivilización, y nosotros somos los que mandamos, porque el territorio es nuestro, porque es un tema de territorialización, no es un tema de ideología propiamente tal. Entonces es algo que es mucho más profundo y eso quiero reflexionar. Y para cerrar, de tan negativo que hemos estado, también quiero decir que últimamente he estado leyendo y recomendar al escritor del Principito. Yo soy un fanático de Antoine de Saint-Exupéry, que es francés también, y tiene textos maravillosos, no solo el Principito, que uno puede encontrar gran valor filosófico, moral, incluso de eso, como tiene el texto Vuelo Nocturno, que muestra cómo fueron los primeros pilotajes desde Buenos Aires a Tierra del Fuego y abrían rutas, y todo eso hacía sin GPS, sin grandes tecnologías, sintiendo el viento ahí mismo, la lluvia, toda esa incertidumbre, desarrolló como la forma en que el ser humano se desenvuelve y desarrolla su imaginación. Y cómo a veces, incluso en Vuelo Nocturno, dice que lo que más hace feliz no es la libertad humana, sino que el sentido del deber, de que tú estás para algo, y esa trascendencia. Así que les invito a que puedan indagar un poco en la lectura de él. Hay pasajes muy, muy hermosos dentro de su libro. Ahora estoy leyendo, terminando de leer Tierra de Hombres, donde habla un poco de la caída de su amigo Henry Guillamet, que era un francés que cayó en el volcán Maipo, cercano al volcán Maipo, en un invierno con nieve, y logró salir con vida, aquí en la frontera entre Chile y Argentina, que es muy lindo, así que lo invito a leer a este autor con esa noción de buscar la belleza de las cosas, que es algo que nos falta tanto en estos tiempos actuales. Muchísimas gracias, ya nos quedan 10 segundos, así que bueno, también quiero otra primicia, vamos a estar con Francisco Neto la semana que viene, ya está confirmado. Muchísimas gracias a toda la gente de Ciudadana Austral y nos estamos viendo mañana a las 11.